Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Turracinema de Tarde de Perros, Dog Day Afternoon, de Sidney Pollack, 1975. El guionista Frank Pearson, escribe basándose en un suceso real, el atraco de John Wojtowicz, que se pronunciará de otra manera seguramente, y Salvatore Naturil. Los productores, Martin Berman y Martin Elfman, consiguen los derechos sobre esta historia y se la venden a la Warner Bros. Y aquí entra Sidney Lumet a dirigir. Y es él y Al Pacino quienes se encargan del casting. Gana el Oscar a Mejor Guión Original. Tarde de Perros, chicos. Hola, ¿qué tal? José, ¿qué tal? Hola, bueno, qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón. A mí los 70 es una década que me gusta mucho en el cine norteamericano. Y bueno, Tarde de Perros se une a todas estas películas, a todos estos Taxi Driver, a todas estas malas calles, ¿no? A mí me encantan los inicios de Scorsese, eh, to- todo este cine urbano descarnado, porque bueno, los 70 es una década que viene marcada en Estados Unidos por muchas crisis, por una crisis económica, la crisis del petróleo, que empieza en el 73, pero también viene por una crisis social que se acaba, digamos, cae en desgracia, es el fin del sueño hippie de los 60. Bueno, esto se ve también, a mí los 70 también me encantan en música, me gustan grupos como The Velvet Underground o The Stooges, que bueno, ellos germinan a finales de los 60, pero en los 70 es cuando, digamos, acaban siendo paradigmáticos de todo el desencanto de esa década, el trauma del Vietnam, de todo lo que fue todo el horror de Vietnam, la derrota, de cómo quedó Estados Unidos tocado por todo esto. Y bueno, yo creo que esta película representa perfectamente lo que fue esa década, tanto en contenidos como en espíritu. Y esta noche tenemos a dos personas para hablar de Tarde de Perros con nosotros. Primero, a Naucet Melián, que vuelve al canal. ¿Qué tal, Nau? Muy bien, muy contento de que me hayan invitado. Que estuviste aquí con The Quiet Girl, ¿no? Efectivamente, la película irlandesa maravillosa. Y Javi Leiva. Hola, Javi, ¿qué tal? Desmuteate. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, encantado de hablar de esta película que me parece, digo, de las mejores de Al Pacino, de las mejores de Sidney Lumet, e incluso una de las mejores de los años 70 y con mucho contenido para comentar sobre ella. ¿Qué os ha parecido esta última vez que habéis visto Tarde de Perros? Venga, ¿quién me cuenta algo? Venga, Nau. Yo solo la había visto una vez hace 10 o 12 años, me había encantado y eso me hizo querer investigar un poco más la filmografía de Sidney Lumet y la he rescatado nuevamente para este directo y la verdad es que sensaciones muy similares a las de la primera vez. Sí que he podido concentrarme un poquito más en la puesta en escena de Sidney Lumet y tal, que quizás no me fijé tanto hace más de una década y la verdad es que creo que incluso ha crecido en mi memoria. Venga, José. A mí me parece una película absolutamente fantástica, sobre todo porque empieza de una manera y de repente a mitad te da todo este giro de guión que te mete cuando de repente, pero claro, la película es muy social, ¿vale? O sea, Sidney Lumet o Lumet, o sea, siempre estamos en esa duda ahí, ¿no? Es un director que siempre ha sido muy social, que ha tratado un montón de temas relacionados con la sociedad de los Estados Unidos. Pero en esta película realmente a mí me encanta ese giro cuando te enteras realmente de lo que el protagonista está buscando, de qué relación tiene el protagonista a espaldas de lo que es su familia, y cuando esta película, bueno, se convierte, bueno, es una película, lo podemos ir hablando ya, ¿no? Realmente no, es una película que es una película LGTBIQ+, y además en la época esto no era tan habitual, y mucho menos en un cine que era, digamos, que tiraba más a cine americano comercial, ¿no? Y me parece más que sigue siendo de plena actualidad, además, en los tiempos oscuros que están volviendo para Estados Unidos, ¿no? En muchos aspectos. Sí, podemos hablar luego del personaje de León, ¿no? De Leon, que es el más maltratado de la película y uno de los que más está sufriendo. Javi, ¿qué hacemos? Bueno, perdón. Uy, Javi es que Javi está malito con la alergia, entonces está Sí, regular. Es que estamos sí. todos, José está empezando ya con Yo un su poco, lucha contra el calor. Yo acabo de salir del COVID. Javi está con un ataque de alergia y Nau por ahora parece que está bien, que es el único sano aquí de estos cuatro. Así que, bueno, si estamos un poco regular de la voz y tal, nos perdonáis.
No, por lo que decía, yo creo que esta película la descubrí, creo que fue en el Eterno Videoclub, donde estoy yo siempre, y la pillé en VHS, ¿no? Al Pacino, pues, todos lo recordábamos, bueno, yo por mi época, como lo conocía sobre todo por, evidentemente, El Padrino, la primera y segunda parte, y por Scarface, ¿no? Todos los que así más jovencitos, con 15 y 16 años, recordamos esas dos películas, digamos, de Al Pacino, ¿no? Y esta yo llegué a verla un poco, digamos, un poquillo tarde, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que me impactó. Eh, yo la verdad es que nunca he sido mucho de cine setentero, ¿no? No es el estilo de cine que a mí me vaya mucho, ¿no? Pero yo creo que la película es ideal que estuviera ambientada en los años 70, ¿no? En esa época tan convulsa en Estados Unidos a nivel social. Incluso lo que hace, como ha comentado muy bien José, es cine social, ¿no? Igual que hacía La Guardia en los años 30, que un tipo de cine social que reflejaba lo que era la sociedad americana en los 70, que tal vez en los años 60 y 70 fue el periodo más convulso en la sociedad americana, ya digamos la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, el escándalo de Watergate, incluso la subida del hombre a la luna, ¿no? Muchos elementos que se juntaban y se muestran en esta película. La película tiene un tono muy realista. Parece casi un semidocumental, ¿no? Y yo creo que Sidney Lumet le da una fuerza muy potente a la dirección, a la realización y a todos los detalles. Aparte de contar con un actor como Al Pacino, que en principio dudaba de hacer el papel porque le sembraba ciertas dudas, pero al final se reunió con toda la gente que conocía del teatro y ofreció, creo yo, una de sus mejores interpretaciones, creo yo, incluso más olvidadas, ¿no? Creo yo, a mí siempre me da esa impresión, ¿no? Incluso la película fue tomada por la policía como un ejemplo de cómo contener a multitud en una situación similar, ¿no? Es una película que tuvo un impacto muy grande en su época y es una película que 50 años después, justamente creo que cumplirá 50 años, creo que se mantiene bastante actual, tanto en el tratamiento de personajes, de realización, de dirección y todo, ¿no? No es una simple película de atracos, como podemos ver actualmente películas de atracos con persecuciones, acción y todo eso, ¿no? Es una película que eleva un puntito más, sobre todo porque he comentado de ese temita LGTBI, en ese sentido que está muy bien tratado de manera bastante sutil, mostrando más a dos personas que se quieren, más que el hecho de que sean homosexuales, ¿no? Que eso es algo que incluso quería remarcar al Pacino en la película, que sean personas que se quieren, ¿no? En ese sentido. Y ya te digo que está tratado con mucha delicadeza para ser los años 70, unos años 70 donde había aún, aunque fuera a surgir del movimiento LGTBI, había muchísima gente en contra de ese movimiento. Incluso hubo películas en aquella época, como una que no me acuerdo, los años 70, que trataban a un homosexual como un asesino y que estuvo vapuleada por el colectivo LGTBI y tal. Les digo, una película que incluso, fijaos que Al Pacino era una estrella en esa época y puede ser que fuera la primera estrella que encarnara a un personaje, no sé si en este caso puede ser bisexual, transexual, bueno, un personaje LGTBI y sale airoso de todo calificativo en la película. José, empezamos con el director, Sidney Lumet, venga. Pues vamos a ver, Sidney Lumet. Sidney Lumet yo lo comparo, bueno, tiene una filmografía inmensa, ¿vale? Yo lo comparo mucho con estos grupos o cantantes, un ejemplo musical, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre gente que pueden tener en común Aerosmith con, por ejemplo, Madonna o con, por ejemplo, Bon Jovi o con, por ejemplo, U2, que son grupos que han estado durante décadas llenando estadios, teniendo hits, sacando discos y que se han ido mutando a lo largo de las décadas para adecuarse a lo que en esa década, digamos, se llevaba, pero sin perder su personalidad. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que Sidney Lumet ha hecho esto. Ha ido mutando desde los años 50 hasta el año 2007. Él murió en 2011, que murió además, murió de un linfoma, pero él tenía ya 86 años en 2011. Y él, fijaos que nos da la bienvenida a su filmografía con un peliculón como 12 hombres sin piedad. Pero es que él se va, se despide con otro peliculón como Antes que el diablo sepa que has muerto.
En todo esto, él ha estado siempre un director que ha estado mutando, que ha estado adaptándose, y yo quería reivindicarlo porque creo que muchas veces, y además él ya como director que ha fallecido, ¿no? Como artista que ha fallecido, creo que muchas veces siempre se tiene en cuenta a Stanley Kubrick, a Fritz Lang, incluso directores que son actualmente, que siguen vivos como Martin Scorsese o como Francis Ford Coppola, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que Sidney Lumet a veces se queda, no sé qué os parece, ahora os preguntaré, ¿no? Porque creo que a veces se queda un poco olvidado y creo que tiene una filmografía brillante. Creo que en los 90 tal vez flojeó un poquito, pero creo que tiene una filmografía absolutamente brillante y que eso, él tiene un hit mínimo en cada década, ¿no? Él, he seleccionado, su filmografía es inmensa, ¿no? Y he seleccionado las que yo creo que serían más destacadas, ¿no? Puede que se me haya escapado alguna, si queréis añadir alguna, ahora me comentáis, ¿no? Él empieza, como he dicho, con 12 hombres sin piedad, que es un drama judicial absolutamente espectacular, y después yo rescataría también dos dramas fantásticos que son Panorama desde el puente y Larga jornada hacia la noche. Me parecen dos absolutos peliculones también de su primera época. Después también tiene una película que me parece también inmensa, que es El prestamista, que habla de los judíos que sobrevivieron a la masacre de los nazis en Europa y que acabaron en Estados Unidos. Tiene un thriller bélico muy interesante que se llama Punto Límite, y aquí él cambia de género porque él hizo drama, él hizo bélico, él hizo thriller, él tocó prácticamente de todo. Después tiene una película que adaptó, que me parece muy olvidada suya, que es que él adaptó el relato La Gaviota de Chekhov y la rodó en el Reino Unido, que me parece muy interesante, una producción suya hecha en Inglaterra. Después tiene la mítica Sérpico, que es otra también que comparte ciertos temas, tal vez, o cierto estilo con Tarde de Perros, ¿no? Tiene también una versión magnífica, ahora que, por ejemplo, que la ha recuperado Kenneth Branagh, Las aventuras de Hércules Poirot, el detective de Agatha Christie. Él tenía ya una versión aquí, Sidney Lumet, de Asesinato en el Orient Express, que me parece fantástica también. Después Sí, tiene Tarde esa de es la que Perro. está Albert Finney, ¿no? Sí, Porque no es de Visage, es Albert Finney, creo. Os lo voy a comentar porque Como el de la Hercule misma. Poirot, creo que sí. Sí, Es que a mí me llamó la atención, pues lo estuve mirando y me llamó la atención que no era ningún Hercule Poirot conocido, sí, sino que era él. sí, Era Albert efectivamente. Finney. Albert Finney de 1974, un Poirot de épocas, adaptado en época setentera, que a mí me parece también un peliculón fantástico. Después, como decía, bueno, teníamos Tarde de Perros, que es de la que estamos hablando ahora, que también la recomiendo evidentemente. Tiene después una película también muy interesante que es Network, que es una crítica al mundo de la tele, en la época dorada de la tele, Es cuando la súper tele actual, súper actual. súper actual. Tal vez es verdad que la tele ha perdido, digamos, esa hegemonía que tenía en esta época, pero la película es actual. Y además se puede aplicar a cualquier empresa. Es una película de puñaladas empresariales total, maravillosa. Tiene también fantástica, a mí me gusta mucho, Un lugar en ninguna parte, que es una especie de thriller un tanto extraño, pero que a mí me parece fantástico. Me gusta mucho también La noche cae sobre Manhattan, que me parece también otro thriller, también judicial espectacular. Y después tiene, antes de despedirse, ya en la década de los 2000, tiene una película que a mí me encanta, que se llama Declaradme culpable, que el protagonista es un Vin Diesel. Absolutamente, Vin Diesel siempre lo vamos a asociar, pues bueno, él hace un tipo de cine de acción, pues va a pensar en The Fast and the Furious, en las crónicas de Riddick, en Triple X, pero Vin Diesel aquí en Declararme culpable hace un absoluto papelón dirigido por Sidney Lumet. Y después tiene Antes que el diablo sepa que ha muerto, que me parece una obra maestra, que es con la que él se despidió. Él, como he comentado, muere en 2011. Yo creo que él habría seguido trabajando porque de 2007 a 2011 no han pasado tantos años y muere con 86 años. Y nos deja una filmografía en general, a mí me parece, salvo algunas películas más flojitas que creo que tiene en los 90, a mí me parece espectacular. Y creo que a veces no está todo lo reconocido que creo que debería estar Sidney Lumet. Ni siquiera está reconocido con premios académicos, ¿no? Porque no tiene, o sea, tiene un Oscar, pero tiene el honorífico, no tiene ni un Oscar a ninguna de esas películas que acabas de decir. Chicos, Sidney Lumet, ¿qué ibas a decir? Me parece, estuvo, es que está mirando, sí, pero claro, Tarde de Perros sí estuvo nominada, pero claro, sí, no tiene. No tiene ningún Sí, Oscar es por película. como, No. sí, como que siempre se le ha escapado un reconocimiento que, bueno, creo que se lo merecía y se lo merece. Y creo que hay que reivindicar a Sidney Lumet. Chicos, Sidney Lumet, venga, Nao.
A mí es un cineasta que descubrí así un poco por casualidad, porque lo típico, intentas cuando eres más joven abarcar un poquito de todo, siempre te dicen que la década de los 70 es como una década gloriosa y de ahí salieron muchos de los cineastas más reconocidos de los 70 en adelante, ¿no? Se confluyeron ahí, se alinearon los astros y pudimos tener a Coppola, Spielberg, George Lucas, el propio Sidney Lumet, y la verdad es que, bueno, Brian De Palma. Y no sé cuál fue la primera película que vi de Sidney Lumet. No me sorprendería que fuera antes que el diablo sepa que has muerto. Y tras gustarme mucho, dije, pues voy a irme un poquito para atrás. Y ahí enlacé Sérpico, Network, Veredicto Final, Tarde de Perros. Y la verdad es que todas me han encantado hasta el punto de que directamente considero que es uno de los mejores cineastas de esa gloriosa década de los 70, que nada tiene que envidiar a los Coppola y Brian De Palma que le acompañan. Y es verdad lo que dice José sobre que deberíamos de reivindicarlo más porque tiene una filmografía muy amplia y variada que me gustaría profundizar más en ella, pero es que solo con hablar de esas 5, 6, 7 películas más icónicas de este cineasta, ya con eso se podría retirar y le recordaríamos para siempre en la historia del cine. Y yo creo que también marcó un antes y un después en la forma de hacer cine y cómo subvierte ciertos géneros, cómo es tan valiente a la hora de contar ciertas historias desde un punto de vista realista y cercano. Y, y yo solo tengo buenas palabras para este cineasta. Venga, Javi. No, yo a Sidney Lumet, yo creo que como muchos lo descubrí en 12 hombres sin piedad, que incluso se puede considerar que 12 hombres sin piedad es la piedra angular del cine clásico para los que se inician en cine clásico. Yo conozco mucha gente que se inició en cine clásico a través de ver 12 hombres sin piedad, ¿no? Y la verdad que la película, la que hace Sidney Lumet ahí es impresionante en un espacio tan reducido, al igual que hacen en esta de Tarde de Perro, ¿no? Y se lucen en la película. Lo que yo creo que la mayor cualidad que tiene Sidney Lumet es como muchos directores de esos años 60, años 70, incluso 40, 50, con Michael Curtiz, Raoul Walsh y todo esto, es que era muy versátil, ¿no? Versátil en el sentido de que te podía hacer un drama, te podía hacer una comedia, te podía hacer un tipo de cine de terror o de aventura o lo que fuera y tal, ¿no? Eran como chicos para todo, ¿no? Que se atrevían con cualquier género y normalmente les salía bastante bien, ¿no? Lo que es extraño, que a pesar de que 12 hombres sin piedad, que fue en el año 57, si no recuerdo mal, fuera un tremendo peliculón, después creo que tardó bastante en digamos, tener un ritmo así de películas que fueran regulares, ¿no? Yo creo que hasta el año 60 que pierde Serpiente, con Marlon Brando, Matt Dani y Joan Woodward, que es una película más de estilo teatral, de método, no se valoró más a Sidney Lumet, ¿no? Que luego se metió en series, miniseries, todo un corte así como teatral, ¿no? Como ha comentado José, de esa de Catherine Hepburn y esos Roberts, una larga jornada hace la noche, en la cual Catherine Hepburn tuvo para darse elogio a Sidney Lumet para conocer el mundo del teatro, ¿no? Y luego en los años 60, pues, películas tan dispares, en ese sentido, como Punto Límite, que es una película bastante tensa, El Prestamista, que es una película de mucha presión psicológica sobre el personaje, luego una película inusual dentro de la filmografía de Sean Connery, que es La colina de los hombres perdidos, que es una película impresionante, luego bajadas de películas, como por ejemplo La Gaviota, que así es un poquito flojita, o la de, por ejemplo, de Una cita, Supercopa de Manhattan, que es flojita, hasta llegar, yo creo que a su mejor punto, mejor época fue en los 70 con Sérpico, y evidentemente cuando llegó Asesinato en Orient Express, Tarde de Perros, Network, la polémica, digamos, la de Ecus, la del caballo, en esa época fue bastante polémica, luego cosas muy arriesgadas de hacer El Mago, con Diana Ross y Michael Jackson, fue bastante arriesgada en los 80, luego una película bastante apreciada, pero que yo no le pillo el punto aún, la tengo que revisar, que es El Príncipe de la Ciudad, con el recientemente, bueno, creo que falleció hace un par de años Trick Williams, luego una película muy buena que se llama La Trampa de la Muerte, que es, yo la considero como una especie de secuela de la maravillosa esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, se me ha ido la olla. Es que está maravillosa. La huella. La huella. Se me ha ido la olla, sí, perdón. Y evidentemente Veredicto Final con mi Paul Newman, donde ofrece una de sus mejores interpretaciones, ¿no? Luego tiene una de los 80,
que es una pequeña joyita que se llama Daniel con Timothy Hutton, una curiosidad, como es buscando a Greta Garbo con Anne Background, la que cuenta José, de un lugar en ninguna parte, una película un poquito extraña de unos padres que son terroristas y él se tiene que esconder, que posiblemente sea la mejor interpretación de River Phoenix, cositas dispares como Negocio de Familia, Distrito 34, Corrupción Total, El Abogado del Diablo, luego también muy apreciable Los Chacales sobre Manhattan, luego se atreve con la comedia, bueno, que es divertida, ¿no? La de Estado Crítico con Miss Spider, luego el remake de Gloria, no muy bueno, el remake de Gloria con Sharon Stone, y luego llegar finalmente a estas dos, que parecen dos de sus últimas mejores películas, que es Declararme culpable, y creo que uno de los mejores neo-noirs de los últimos años, que es Antes de que el diablo sepa que ha muerto. En general, su filmografía se puede tirar un poquito mejor de regular, pero las películas buenas que tiene son bastante buenas. Pero lo que decía, es que estos directores 60-70 están olvidados. Imaginaos si los de los 60-70 están olvidados, cómo están los años 30 o 40, que están ya que no los conoce nadie. Están enterrados, no los conoce ni Dios. Es como un hilo que es en Twitter de 50 o 60 buenos directores de los 30-40 y prácticamente nadie los conocía, ¿no? Y esto pasa con el cine. Estos directores se van perdiendo con el tiempo, se van olvidando y muchas veces hay que reivindicarlos. En este caso, reivindicar a Sidney Lumet con esta gran película que es Tarde de Perros. Sí, estabas hablando de Veredicto Final. Hay lugares donde coloca la cámara Sidney Lumet que no te los crees. O sea, bueno, yo vi Veredicto Final y vi dónde estaba este hombre colocando la cámara, cómo estaba montando esas escenas, es increíble. Y yo creo que es una de sus mejores películas. Parecido a como hace Stanley Kramer, que es un estilo muy parecido a Sidney Lumet, que hace en esta de Los Juicios de Nuremberg, muy parecida en ese sentido de colocar la cámara en el sitio adecuado, ¿no? Que lo hace genial. Es que esos directores estaban criados en el cine, en una cinematografía absoluta, vivían en el cine, era algo como apasionado. Es que es alucinante cómo sabían poner la cámara en el sitio adecuado, la luz adecuada, cómo tenían que enfocar las luces aquí, eso y allá. Es que era un detallismo absoluto. Pasamos a personajes y actores, ¿no? Vamos a empezar. Sonny, el personaje de Sonny, que lo interpreta Al Pacino, ¿no? Personaje con el que empatizas enseguida porque ves, bueno, que está desesperado, que el atraco está pensado de aquella manera, ¿no? Muy bien planeado, ¿no? Que todo le sale mal, que el amigo se larga, que directamente ni entra, no ha empezado casi ni el atraco y dice, oye, que me voy, que esto no me convence y ahí os dejo, ¿no? Casi no puede sacar el arma, que la lleva en una caja de regalos, ¿no? En el banco además no hay dinero, los rehenes se ponen enfermos y luego ya toda la historia personal que vemos y bueno, no se libra ni en el banco de conversaciones y familiares, ¿no? Todo lo que intenta dejar fuera va entrando de nuevo en ese banco, ¿no? Nos van dando una idea de por qué ha decidido robar el banco y por qué está tan desesperado, nos lo cuenta muy bien. Y la interpretación de Pacino, que es espectacular, ¿no? Venga. Sí. José, venga tú. Venga, voy yo. A mí, bueno, estoy con lo que habéis comentado. Yo creo que es uno de los grandes papelones de Al Pacino. Me parece que consigue, digamos, exprimir que el personaje sude fuerza, pero que también esté, bueno, digamos una fuerza de la desesperación, ¿no? Pero que también esté bastante desvalido, porque desde el principio, eso, cuando has comentado que el tercer amigo que iba con ellos a robar, ese se acojona y se pira, ¿no? Y entonces, bueno, él tiene al final, porque con Sal, ahora hablaremos de él también, ¿no? Tampoco parece que esté muy ducho en todo esto, y entonces él tiene que tirar para adelante al final con todo este atraco chapucero, que, por cierto, la tensión muy bien tratada, porque tú sabes desde el principio que se le va a ir de las manos, pero aún así está sufriendo. Y me gusta mucho que es un personaje que tiene empatía, porque realmente se preocupa de, cuando le dicen, si nos encierra en la caja fuerte, es que no vamos a poder respirar. Y dice, es verdad. Después se preocupa de que la gente tenga que ir al servicio. Después pide pizzas y refrescos para quien no ha comido. O sea, que realmente es un personaje que no creo que sea, bueno, de hecho no lo es, no es una mala persona, simplemente vamos a ir viendo en la película que tiene unas circunstancias horribles. O sea, tiene unas circunstancias absolutamente horrorosas, ¿no? Y bueno, yo creo que Al Pacino es que lo borda. Y Sidney Lumet, paralelamente, ya empieza además
a hablarnos al empezar la película, de pobreza. No estamos hablando de un gran crimen, de un gran atraco a una gran sucursal de Nueva York. No estamos hablando de una sucursal pequeña y cutre de Brooklyn en pleno verano por dos auténticos chapuzas, ¿no? Y creo que eso es la humanidad de la película y la denuncia de la pobreza y de lo que en Estados Unidos pues mucha gente tiene que hacer porque de repente está pues contra la espada de la pared y no le queda otra. Venga, Pacino Now. Antes de que se me olvide, una cosa que acaba de comentar José muy interesante sobre el inicio de la película y cómo está establecida, es la dinámica de clases sociales que están en muchos momentos marcada en la película. Literalmente el prólogo de la película, el inicio, donde hay mucho plano general, podemos observar toda la ciudad y casi todo el rato están contrastando entre las partes más pobres de la ciudad con las partes más ricas, los suburbios con esos lugares, las calles llenas de podredumbre, de suciedad, y yo creo que eso marca también muy bien la diferencia de clases y sobre todo lo que está viviendo el personaje de Pacino, que para él algo tan sencillo, entre comillas, como robar $2.500, para él eso es un mundo. Además, obviamente también tenemos que tener en cuenta la inflación. En aquella época $2.500 es mucho más dinero de lo que es hoy en día. Y yo creo que Al Pacino está descomunal en un papel en el que yo creo que se siente como pez en el agua porque es muy natural y sobre todo creo que es una persona muy falible. Es una persona claramente inteligente, muy superior a nivel intelectual al personaje de John Cazale, pero al mismo tiempo, claramente el plan no está trazado de la forma adecuada, comete errores, tiene que improvisar. Y sobre todo me gusta que la película nunca se nos olvida de recordarnos que no es tanto un villano como un antihéroe, pero que tiene aspectos muy negativos de su personalidad que vamos a ir viendo más adelante cuando entren en juego su esposa y Leon, donde ahí observamos una parte mucho más oscura y torturada del personaje, ¿no? Pero la película nunca se olvida de mostrarnos esa empatía de la que hablaba José, ¿no? Esa parte en la que el personaje claramente no es tanto una mala persona como una persona decente con el corazón en el lugar correcto que ha sido llevado al extremo, ya sea por su propio contexto o también por sus propias malas decisiones y ha llevado al extremo una situación que claramente no debía haber llegado ahí. Sí, es fruto todo de la desesperación, realmente sí, y lo ves claramente en la actuación de Pacino. Sí. No, yo creo que Pacino, como he comentado antes, hace una de sus mejores actuaciones. Y yo creo que lo que dijeron cuando he visto el cómo se hizo, que cuando vieron el artículo de la revista Life, vieron que el actor adecuado para interpretar a ese atracador era Al Pacino, ¿no? Luego otra opción, dijeron que iba a ser Dustin Hoffman, ¿no? Por época y tal, ¿no? Pero al principio se pensó en Al Pacino, que rechazó el papel una, dos o tres veces porque no se veía aún capacitado para un papel de un trabajo tan intenso, ¿no? Porque, como sabéis, Al Pacino siempre le ha gustado más el terreno teatral que el terreno de hacer películas, ¿no? Le insistieron mucho y al final aceptó hacer la película y sobre todo la hizo porque vino de hacer Sérpico, que hizo con Sidney Lumet, y sabía que tenía que trabajar mucho con Sidney Lumet para conseguir la mejor interpretación posible, ¿no? Comenta incluso Lumet que la mejor interpretación que ha visto de Al Pacino fue un momento de la llamada por teléfono, ¿no? Porque la llamada por teléfono, cuando la rodó las dos llamadas a la vez, la llamada al novio y la llamada a la madre, ¿no? Y Lumet le hizo repetir la escena otra vez, ¿no? Y se ve la escena de que Al Pacino está totalmente agotado y destrozado emocional y físicamente por todas las palabras que tiene que decir. Y sobre todo lo que es Al Pacino, construir ese personaje no era sencillo, ¿no? Porque el guionista no tuvo acceso al personaje real para crear a ese personaje, no tuvo acceso a él y lo tuvo que describir a través de de comentarios de la gente que estaba con él, como los rehenes, la policía y todo eso y tal, ¿no? Pero a través de ellos encontró un relato bastante difuso, ¿no? Y yo creo que lo que hace
es crear una especie de que tú empatices con el personaje, pero creando incluso nosotros mismos un síndrome de Estocolmo. Incluso nosotros mismos, ¿no? De que apreciamos a ser el síndrome de Estocolmo, ¿no? De un atracador. Sí, empatizas con el atracador. ¿no? Y crea incluso en el espectador ese síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque son muy graciosas las escenas, porque la película es un drama, pero puede ser incluso una tragicomedia. Es chocante. En la película recuerdo yo que a una de las chicas, Al Pacino, le deje el fusil para hacer lo del fusil, de presentar, que eso lo he hecho yo en el ejército, se me caía el fusil cada 2x3, ¿no? Eso de hacer el fusil, y que le deje el fusil a la chica, ¿no? Y ese comportamiento que tiene con todas ellas. ¿Por qué? Porque en el fondo no es un atracador, en el fondo no es una mala persona, como he comentado, es una persona desesperada. Ya solamente con ver cómo saca la escopeta, que se le enreda ahí con el lazo y se le cae y todo eso y no sabe cómo actuar, ya se ve que todo lo que va a pasar va a ser un fracaso tras otro, que no sabe cómo va a asumir la situación y está en una situación prácticamente desesperada y luego resulta que es para pagar la operación con la mujer, bueno, sí, mujer con la que se ha casado, ¿no? Y que ha metido ahí por medio a dos amigos, a uno que apenas conoce y otro que enseguida se va. Y luego la relación que se establece entre él y las chicas de la oficina borda un poquito, ya digo, lo de Síndrome de Estocolmo con toques incluso de comedia, ¿no? Porque hay un momento en que una de las chicas le dice, llama por teléfono, que esa escena es muy graciosa, ¿no? Llama por teléfono y dice, ¿está tu novio el teléfono? Y dice mi novio que cuándo va a acabar usted de atacar el banco, ¿no? Cosas así, ¿no? Es el marido que llama y le está diciendo prácticamente, dice, bueno, pues hazte algo de cenar, porque es que esto va para largo, ¿eh? Así que no te agobies. Sí, claro, es que esos recursos cómicos lo hace, como tú dices, con las chicas del banco. Me gusta mucho la cajera, porque la cajera es muy divertida. Además, se pone a discutir con él. Pero ¿cómo se le ocurre venir a atracar sin un plan? ¿Dónde va a venir a atracar aquí sin un plan siquiera? Y lo está regañando todo el rato. Incluso la policía se la intenta llevar en un momento. Moretti la intenta rescatar y ella dice que no, que yo me voy para adentro, que es donde está lo bueno. Yo me quedo dentro, sí. Incluso cuenta Lumet que él suele ser muy riguroso, bueno, con lo que es el guión, normalmente de que tienen que ser pautas de diálogo, ¿no? Pero lo que pidió sobre todo a los actores que están dentro del banco, las chicas, el director, o lo que fueran lo más sencillas posibles, ¿no? Más espontáneas posibles. Que trajeran incluso su propia ropa de casa y se maquillaran ellas mismas. Que fueran naturales, incluso con sus expresiones y a la hora de hablar. Y que improvisaran los diálogos con Al Pacino y con aquel para que eso fuera con un tono tan realista y no fuera con un tono tan marcado, ¿no? Y eso lo adaptaron sobre el guión y la verdad que funciona muy bien ese tipo de relación que tienen, ¿no? Como por ejemplo John Cazale con esa cajera cuando dice que no tienes que fumar, ¿no? Cosas así. Pues está esa situación de que va a morir y dice, te tienes que preocupar por tu cuerpo y yo puedo morir aquí, ¿no? Cosas así para que sean, digamos, cositas que pero hay crítica a la religión, ¿no? Porque él está diciendo, no, es que no puedes fumar porque tu cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Y ella le dice, ¿me lo dices tú que estás robando? ¿Que estás con un arma en la mano? Claro, entonces, esta crítica también la... El Pacino dice que es católico y se ha casado con un transexual, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, creo que suele decir en la película, ¿no? Hay una serie de contradicciones, un tono cómico, pero fíjate que el tono cómico incluso no el tono cómico de Al Pacino cuando resulta que esa es su mujer, ¿no? Hay un momento que un policía se ríe por la situación, pero fíjate que todos que están alrededor del policía viendo cuando habla el personaje de Chris Sarandon, están todos serios, ¿no? Porque la situación es seria para estar ahí como viéndose de lo que ha pasado, ¿no? Pero resumiendo, yo creo que Al Pacino es una de sus mejores interpretaciones, sin duda, pero es que de lejos. Yo creo que, evidentemente, con las del Padrino, con la esencia de mujer, que es una película que tengo ya una debilidad especial, esta, que es una maravilla, y una joyita para mí, que es la de Justicia para Todos, que se hizo años después, yo considero que son de sus mejores películas, mejor no ha habido alguna, pero es que en general Al Pacino es un actor que yo creo que a poca gente no le gusta. A veces se le tira un poquito de exagerado. Por ejemplo, en La esencia de mujeres se dice que está un poquito exagerado, pero ese personaje de un ciego tiene que ser un poquito más gesticulante, más exagerado. Pero yo creo que la medida justa de Al Pacino la tiene en esta película, ¿no? Incluso el tono, le vi el tono y el carácter del personaje, la frase adecuada, la expresión adecuada, como en el final, cuando está su amigo muerto, cómo se agacha y mira el
el cadáver de su amigo, cómo es la desesperación, cómo se le va todo de madre, ¿no? Como por ejemplo una escena que voy a contar algo que me gusta mucho, cuando dice la policía que baje las armas, ese que está apuntando, que baje las armas, que baje las armas. Ahí ves un realismo auténtico de Al Pacino. Es que es ahí, cuando a un actor no le ves actuar, yo creo que cuando se nota que un actor lo hace de maravilla, porque no lo ves actuar, lo ves en un tono auténtico. Sí, por cierto, buenas noches a Eva María, que está por aquí, que siempre que puede se pasa a saludarnos. Un beso enorme, Eva, te queremos muchísimo. Pasamos a John Cazale, ¿no? Que es Sal. Sí, José, ¿qué? Una cosa que me parece, de lo que había comentado en Naucet, del clasismo, hay una cosa que me encanta del personaje que es que él ha sido banquero, ¿vale? O sea, él conoce más o menos cómo funciona el banco, sabe que los billetes estos están marcados, sabe que esto va a dar la alarma, tal. Y una cosa muy curiosa que es que realmente él, lo vemos después, él vive en un cuchitril con 2 hijos. Vemos que en el salón de la casa que está justo al lado de la entrada hay una litera donde duermen los niños, ¿no? Y él, por ejemplo, esto habla de una cosa que esto es muy típico, esto también pasa en España, ha pasado siempre en países europeos, pero esto pasa en Estados Unidos de manera bestial, ¿no? Que con el capitalismo descarnado americano, que es bastante más, eso, más duro que hay aquí, ¿no? Que es que la gente que trabaja y aún así sigue siendo pobre. O sea, pero no solo pobre, sino que es que está bordeando la miseria. Y eso, por ejemplo, creo que es un elemento muy importante que hace además que haya, digamos, empatía y comunión entre él y todas las cajeras y las personas que trabajan en el banco. Porque es que se ve que ahí la gente cobra una miseria. Lo vemos en el vigilante de seguridad también. El vigilante de seguridad es que cobra una basura, ¿no? Y son Lo gente vemos también cuando llama el periodista, que por cierto, a ese teléfono del banco llama a todo el mundo. Llama a un pervertido jadeando, llama a un periodista, llama al marido de la que está secuestrada. Entonces, hay una parte en la que el periodista empieza a meterse prácticamente con el personaje de Sony, ¿no? Decirle, pero ¿por qué no tienes trabajo? ¿No? Y él empieza a hablar además de este tema que aquí conocemos menos, que es la sindicación, ¿no? A la hora de trabajar. Por allí, por Estados Unidos. Entonces, es que toca muchos temas. Sí. Por cierto, tenemos a la puerta de Sandhausen por aquí. Hola, ¿qué tal estás? Que Hola. hacía mucho tiempo que no se pasaba. Me alegro muchísimo de verte por aquí. Chicos, pues eso, a John Cazale, ¿no? Pasamos a él, que hizo pues 5 largos en realidad. Lo que pasa es que estuvo en 5 largos, en 5 películas, que fueron todas mejor película, o sea, candidatas al Oscar a mejor películas. ¿Qué peliculones? El Padrino 1 y 2, La conversación, Tarde de perros y El cazador, ¿no? Aquí estaba haciendo teatro con Pacino. Cazale hace mucho teatro y trabaja mucho con el famoso dramaturgo, Israel Horowitz. Hizo 10 obras de teatro con él y con Pacino hizo 3. Y fue Pacino quien le dijo a Lumet, oye, pues Cazale puede ser un magnífico Sal, ¿no? Y Lumet no se lo cree en un principio porque le parece que no da el tipo, pero le hace una audición y sale de ahí diciendo, es él, sí, es perfecto para el papel, ¿no? Dicen que era pues muy perfeccionista, meticuloso, maniático con su trabajo. Los directores lo apodaron el 20 preguntas, ¿no? Siempre quería saber más sobre su personaje. Construía muy bien estos personajes débiles, vacilantes, vulnerables. Él decía que los construía desde el dolor y Coppola apuntaba que tal vez eso tenía algo que ver con su infancia y la figura de su padre. Coppola hay una entrevista en que lo deja ahí, ¿no? Aquí lo que hace es algo muy complicado. Primero, esas entradas tan profundas y esa mirada tan fría que dan esa sensación de inquietud tremenda. La contraposición con Pacino, que es un manojo de nervios, ¿no? Y él es todo tranquilidad. Él saca el arma con una firmeza y una tranquilidad que asusta. De hecho, el personaje del FBI que entra luego, entra para saber si hay peligro y cuando ve a Sal, lo reconoce, lo sabe que él es peligroso, ¿no? A Pacino le dice en una ocasión, oye, si decides cargártelos, cuenta conmigo, ¿no? Y sabes perfectamente tú como espectador cuando lo dice, que lo dice muy en serio.
Pacino estaba enamorado de la interpretación de John, de cómo se movía, de los gestos, de la intensidad. Lo ensayaron mucho, sus escenas juntos. Y Sidney Lumet decía de Cazale, lo tengo por aquí, ese rostro tiene algo que te transmite una oscuridad personal de enorme tristeza, ¿no? Así que, bueno, muy reivindicable la figura de Cazale, y perdón porque me estoy quedando sin voz. No, me apunta yo sobre Cazal. Cazal, evidentemente, como has comentado, dice 5 grandes películas de los años 70, y sobre todo las 2 del Padrino, ¿no? La del Padrino llegó bajo también una recomendación de Al Pacino, Al Pacino, y luego creo que Coppola vio la capacidad que tenía John Cazal para ser un gran actor y le dio más profundidad en la segunda parte. Evidentemente, todos recordamos el momento del lago, es un momento impresionante, ¿no? Y luego tuvo esta tarde de perros, la conversación del personaje, no me acuerdo muy bien cuál era. Y luego la del cazador, ¿no? El cazador, Sí, hubo problemas. Era el técnico que está con Jim Hackman. Sí, pero es conversación de Moyo muy dispersonal, no muy bien de ella. Y luego en esta del cazador, que es, hemos comentado que Meryl Streep y John Cazal eran novios por esa época y estaban rodando juntos El Cazador. Y con El Cazador hubo problemas para terminar la película porque ya se sabía que tenía un cáncer de pulmón. Tenía un cáncer y no se sabía si iba a acabarse la película y lo querían echar. Cimino se opuso, Meryl Streep se opuso y Robert De Niro se ofreció a sufragar todos los gastos del seguro de la película en caso de que John Cazal no pudiera acabarla. Robert De Niro puso pasta, sí. Sí, puso su dinero porque no quería que Cazale se quedara fuera de esa película. Hubiese sido una pena, pero claro, la aseguradora decía, es que este hombre está muy mal, ¿no? Y no podemos cambiar de actor en mitad de la película. Y murió 6 meses después. En cuanto en la película, yo creo que John Cazal lo que hace es que es un personaje que no sabes por dónde te va a salir, porque es un personaje que apenas tiene alguna expresión o hace algún gesto de más o lo que sea, aparte de una pequeña conversación y tal, ¿no? Es un contraste a lo que es Al Pacino, que es un manojo de nervios, ¿no? El personaje que he comentado, que es el agente FBI, que es Lance Henriksen, que todos conocemos de la saga Alien, Viso Vital, era gran amigo de Al Pacino y en un principio iba a hacer el personaje de John Cazal, ¿no? Pero Sidney Lumet consideró que era mejor que lo hiciera John Cazal. Y eran muy amigos, John Cazal y Lance Henriksen eran muy amigos. Hay una escena, la escena del final, que es la que más impacta, es cuando le pega Lance Henriksen el tiro a John Cazal, ¿no? Lance Henriksen estaba inquieto porque, claro, son tan gran amigos que hacer esa escena tan dura, de pegarle un tiro, no sabía cómo hacerla, ¿no? Y dice que estuvieron 1 hora riéndose John Cazal y Lance Henriksen durante esa escena, porque estaba haciendo así de algunos arreglos y estuvieron 1 hora ahí como riéndose un montón y tal, para distendirse y quitarle esa tensión a lo que tenía la escena. Y lo que da Henriksen es verdad, su personaje de John Cazal. Al Pacino sabes por dónde puedes salir. Incluso si el personaje de Al Pacino te lo cargas, es como si fuera un mártir. Si haces mártir a una persona, es peor. Pero ese es un secundario, John Cazal, digamos un secundario, alguien que está secundario, no sabe por dónde va a salir. A ese sí que le puedes pegar un tiro. A ese sí que te puedes librar de él. ¿Sabes? Que es un personaje que digamos que de cara al público, porque evidentemente todos los gestos que hace la policía son cara al público, cara a las cámaras. Ahora lo hacemos actualmente, ahora pasa cualquier acontecimiento y están las cámaras, el público encima ahora con los móviles. Imaginad esta película si fuera actualmente con los móviles, toda la gente con los móviles, filmándote cada momento que hace la policía y tal, en cada momento, ¿no? Y saben que si matan al Pacino se hace cualquier cosa, lo hacen como un mártir y la policía irá tras ellos. Por eso luego está lo de Ática, ¿no? Que evidentemente fue el mayor motín que hubo, carcelario que hubo en Estados Unidos en los 70. Que por cierto hay una película muy buena de Ática que se llama Contra el Muro, con Kyle MacLachlan, el actor de Twin Peaks, ¿no? Y el único que se puede encargar es a John Cazal, porque ese personaje que no sabes por dónde se va a salir y saben que si lo matan, la presión pública no va a ir sobre ellos, ¿no? Se lo cargan y ya está. Y John Cazal con ese rostro un poquito así que no sabes por dónde va a salir, incluso yo creo que tiene un poquito de, digamos, de analfabeto, ¿no? Porque cuando le pregunta al Pacino, ¿qué país quieres ir? Dice, Wyoming, ¿no? Sí. En ese momento cuenta Sidney Lumet que se estaba partiendo de risa detrás cuando escuchó a sí, dice que casi estropea la toma porque se está a punto de reírse, sí. Wyoming, no, pero es un personaje que incluso podría decir que no sabe por qué está ahí, sabe que es su amigo, que lo quiere ayudar
y ya está. Pero ese personaje, digamos que más ambiguo, no más ambiguo, sino que sabes por dónde te va a salir. Y lo hace muy bien, por cierto. Venga, chicos, John Cazale. Venga, Nau y luego José. A mí me gusta mucho el personaje porque creo que a cierto nivel es un poquito de cambio de registro para John Cazale, que sí que es verdad que muestra una parte más vulnerable en El Padrino 1 y 2, ¿no? Es como el hermano al que le sale todo mal, el segundón, al que su padre no le presta la suficiente atención. En la primera película es como más inocente, tiene mucho corazón y tal, y en la segunda es cuando él quiere ser verdaderamente importante y verdaderamente ganarse el aprecio de su familia y tal, y ahí entra el choque, ¿no? con Michael Corleone. Y en esta película vemos un John Cazale mucho más serio, con una calma tensa constante en el personaje. Creo que está al límite, porque tanto él como el personaje de Sony son veteranos de guerra, y yo creo que Vietnam literalmente a ellos les ha afectado de formas muy distintas a ambos. Y John Cazale, efectivamente, el personaje de Sal, como decía Javi, es un personaje que claramente tiene un nivel intelectual muy bajo, no solo por el tema de Wyoming, sino porque claramente se queda siempre en la superficie de todo lo que se está comentando a su alrededor. El tema, por ejemplo, de la homosexualidad, que en la tele dicen que hay 2 homosexuales dentro atracando el banco, y él como que en varias ocasiones repite lo de hay que corregir esto, no hay 2 homosexuales, solo hay uno, tal, no sé qué. Y como que a él personalmente le afecta porque además él es cristiano y religioso. Y quería destacar la terrible ironía del hecho de que el personaje le diga a la cajera que no debería fumar porque el cuerpo es como el lugar donde se oculta nuestra alma y hay que cuidarlo, ¿no? Es nuestro templo. Y el propio John Cazale fumaba como un carretero en la vida real y murió de cáncer de pulmón debido a fumar tanto. Entonces, la película, a cierto nivel, es como una ironía muy triste con respecto a su persona. Y me gusta que además también sirve como contrapunto del personaje de Sony, porque tenemos que ver diferentes texturas, diferentes colores a nivel interpretativo. Venga, José. John Cazale. Pues no mucho más que añadir a lo que han dicho Javi y Nau. Creo que han descrito perfectamente el personaje y lo que fue la carrera de John Cazale o Cazale. Yo sí decir que me dio mucha pena que lo perdiésemos solo con 42 años. Es verdad que él tenía un problema de tabaquismo, él fumaba como un carretero. Nivel David Lynch, solo que pues David Lynch llegó muy lejos, y me da muchísima pena que lo hayamos perdido, porque los 5 papelones que nos ha dejado así importantes han sido espectaculares. Las 2 entregas del Padrino, eso, La Conversación, Esta tarde de perros y El Cazador. O sea, me parece, y creo que venía en ciernes un pedazo de actor de los grandes y de los míticos. Me parece una auténtica pena. Pero bueno, aquí también estamos, al igual que estamos honrando a Sidney Lumet para que no se olviden, como ha dicho Javi, estos directores que no queremos que se queden olvidados, valga la redundancia, pues aquí también estamos para recordar siempre a un pedazo de intérprete como John Cazale. Sí, señor. Luego, aparte, yo es que estoy enamoradísima de la historia de Meryl Streep y John Cazale, ¿no? Pero bueno, la gente que lo busque y veréis que es una historia preciosa. Pero bueno, a ver, murió muy joven. Yo tengo la sensación, siempre me ha quedado esa sensación de que esta pregunta que se hace siempre de ¿tú qué eres, de Niro o de Pacino, no? Tal vez se hubiese podido ampliar si John Cazale hubiese seguido vivo, ¿no? ¿Cuál es tu actor italoamericano favorito de los 70, ¿no? ¿Es Pacino, es De Niro o es Cazale, ¿no? Y es una pena pues que esto no se haya dado, ¿no? Bueno, pues pasamos a Chris Sarandon, que es Leon, que yo quería hablar un poco de él porque me parece que hace un papel muy destacable. Esta película va mucho pues de personas desesperadas e incomprendidas a las que nadie mira, ¿no? Ellos son los protagonistas y Leon para eso es un personajazo. Te genera muchísima empatía porque es uno de los personajes que más sufre. Además viene de que ha intentado suicidarse, lo que se ha hecho con ella, porque sería un personaje trans, es apartarla, es encerrarla, es medicarla, es estigmatizarla, es asignarle un trastorno.
y bueno, se le permite regresar a la sociedad bajo condiciones determinadas, pero a nadie le importa realmente por qué está sufriendo tanto esta mujer, pero es que a nadie. Se están riendo de ella todo el rato. Sonny incluso hay momentos en que la trata mal, ¿no? En los que la trata mal. Y me parece que Chris Sarandon está maravilloso, que lo conocemos más por el príncipe Humperdinck, que siempre va a ser el de la princesa prometida, pero también lo descubrimos un poco más aquí como actor, ¿no? También vemos que el dinero del atraco era para su operación de sexo y eso desata también, por otra parte, que empiecen a opinar pues, las asociaciones LGTBI, ¿no? Diciendo unas, lo apoyamos a Sony y a ella, pero otras diciendo, no, a nosotros no nos relacionéis con unos ladrones de banco, ¿no? Y luego también la segunda vez que sale Sony, que ya se sabe que bueno que tiene esta relación con Leo, ya hay un momento que el público, si lo ves, si os fijáis, hay como una especie de rechazo e incluso de cachondeo ya cuando se acerca al del FBI, intenta cacharlo y hay un momento que bueno, que lo están abucheando y que se están burlando de él, ¿no? Es un poco como, bueno, sí, de los nuestros y está bien si es un atracador porque es un hombre desesperado, pero que sea homosexual ya, cuidado, ¿no? También es que estamos hablando de 1975, que no nos hacemos la idea de lo importante que fue esta película en su momento. Chicos, ¿qué tal? Javi, sí, me vas a decir algo. Sí. No, quería comentar de Chris Sarandon que fue su debut como actor en esta película, ¿no? Fue su primera película. Y hicieron un casting y creo que lo hizo genial junto al Pacino, ¿no? Yo creo que hay un detalle muy importante en todo esto, que es lo que pasa actualmente, que no hace falta que un personaje sea homosexual para hacer un personaje homosexual, como pasa actualmente muchas veces, ¿no? O que tengas que ser heterosexual para hacer un personaje heterosexual. Porque los actores actúan. Pueden hacer cualquier personaje, actúan. No necesariamente tienes que ser de una condición sexual para hacer otro tipo de personaje. Como pasa ahora que parece, no, es que yo para hacer un personaje homosexual tengo que ser homosexual. No, en este caso no importa, porque los actores se dedican a esto, a actuar. Y lo que hace Chris Sarandon lo hace de maravilla, porque no resulta excéntrico en ningún momento. No es algo caricaturesco, ¿no? Incluso Sidney Lumet le dijo, no seas tan Branch Dubois en esta de un tranvía llamado Deseo, ¿no? No seas tan diva, ¿no? Sea un poquito como una ama de casa de Queens, ¿no? Que seas un poquito, pues actúa como una mujer, no seas una diva, ¿no? Yo creo que sabe medirse muy bien en el tono de voz, incluso cómo se mueve y tal, ¿no? Porque incluso Chris Sarandon comenta que para hacer este personaje se puso unos zuecos por casa para poder andar de esa manera así un poco fluida. Incluso se atrevió a hacer una cosa que fue maquillarse, como sale en la película, dejarse el pelo así, salir a la calle, ir a Nueva York para observar a la gente cómo le miraba. Y dijo que la gente pasaba de él, ¿no? Porque dice que Nueva York es una ciudad tan bulliciosa y tan, digamos que ya se la suda toda la ciudad de Nueva York, que le da igual cómo vaya la gente por Nueva York, ¿no? Y eso le dio incluso más coraje a la hora de hacer una película, porque es un personaje difícil de hacer, porque puedes caer en la caricatura. En la escena he comentado antes, cuando está hablando, que hay un policía que se ríe, ¿no? Y además están todos serios viendo lo que hace Chris Sarandon. Luego, evidentemente, la conversación con teléfono, que es intensa, porque en esa conversación no es que veas que son dos homosexuales, ves que son dos personas que se quieren, simplemente, que eso es lo que Al Pacino quiso indicar, porque hay una escena que decía que se tenían que besar, ¿no? Y Al Pacino llamó al productor y dijo, es que no hace falta que se besen para remarcar que se quieren, ¿no? No es una película que vaya sobre los homosexuales, es una película que va de personas que se quieren. No tenemos que aquí que reivindicar nada en un sentido de otro, son dos personas que se quieren, ¿no? Yo creo que Chris Sarandon hace una actuación perfecta porque, ya te digo, no resulta ridículo, aunque vaya con esa batita, así, todo eso, luego lo del cacheo y tal, ¿no? Incluso comenta Chris Sarandon que cuando fue al cine a verla, para ver la reacción del público, evidentemente cuando él apareció, había risas en el cine, cuando él apareció. Pero cuando ya la conversación del teléfono dice que el cine estaba absolutamente en silencio, ¿no? Porque ya había entendido lo que es el personaje y que no resultaba, te digo, algo excéntrico ni que era un punto divertido, como esos contrapuntos cómicos dentro del banco, ¿no? Que son un poquito así más de risa. Pero es que él no era un personaje cómico que aporta en la película, era un personaje incluso, se puede decir que es el más serio de toda la película, prácticamente Chris Sarandon. Y él es que lo aborda, digo, en su primera actuación. Chicos, algo de Chris Sarandon o de Leo, de este personaje, Leon.
Pues a mí, Pues no, pasamos. pues no, pasamos. A mí él, recordar también, a mí me parece un actor de doblaje fantástico, porque él fue también Jack Skellington en Pesadilla antes de Navidad, de Henry Selick, no de Tim Burton, aunque Tim Burton evidentemente está metido ahí en la película. Y él también fue, que la hemos hablado, la hemos comentado aquí, él fue el personaje de Crotoa en la versión americana de Nausicaa del Valle del Viento, que la hemos comentado, de Hayao Miyazaki, que la hemos comentado aquí. Yo creo que él también era un actor de doblaje fantástico. Él estuvo en películas animadas muy míticas. Y bueno, aquí creo que lo borda. Aquí creo que es que lo borda. Y lo que dice Javi, eso, él en ningún momento resulta histriónico ni irrespetuoso, ni se pone a ser hiperbólico. Eso me parece un papel súper contenido y fantástico, que además eso creo que destila amor. Chris Sarandon me parece fantástico en esta película. Yo quería comentar sobre el personaje que es súper importante cómo Sidney Lumet enfoca el personaje desde un principio, donde ya desde el principio, antes incluso de que aparezca, hay mofas al respecto. Y eso como que lo establece, pero nos muestra, yo diría casi incluso a cierto nivel, como la policía casi que son los malos, ¿no? Porque claramente están intentando entrar como sea por la fuerza dentro de ese edificio, no están escuchando a los requerimientos del propio personaje de Sony, y en el instante en el que aparece el personaje de Leon, Sidney Lumet es muy listo porque le humaniza. En esa primera conversación que tiene con el sargento Moretti, donde vemos que literalmente él ha vivido en los últimos 6 meses un infierno con Sony, que literalmente él quería alejarse y que no quería ni siquiera hablar por teléfono con él. Y sí que es verdad que lo que dijo Javi, que en un momento dado uno de los policías se ríe cuando escucha que el psiquiatra le había dicho a Leon que es una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre, pero ¿quién tiene ahí el mando, el control de la situación? El sargento Moretti. El sargento Moretti se está tomando en serio lo que está diciendo, está teniendo una escucha activa, y eso está generando que el espectador se posicione a favor de Leon, y que realmente los villanos o aquellas personas con las que nosotros no empatizamos son los propios policías. Y luego, lo que decía Carolina al principio del todo, esta película es absolutamente histórica, icónica y yo diría que digna de ser mostrada en las aulas de cine, porque es una película claramente pro-LGBTI en el año 75, que es una absoluta locura, que en aquella época mucha gente no sabía ni lo que era el concepto persona transgénero, y que esta película tenga un personaje secundario de peso, que uno de los conflictos gire en torno a ello, y que el protagonista esté enamorado de esa persona y en ningún momento sienta vergüenza. Es más, cuando ve a Leon, lo primero que hace es pegarle un grito para que le vea, para ir a saludarle, aunque Leon al final se acaba metiendo justo al lado contrario de la calle. Demuestra que él abraza su propia identidad, su naturaleza y cuáles son sus gustos sexuales y amorosos, sin ningún tipo de duda. Y eso tiene un peso y un pozo en el espectador absolutamente abrumador. Yo estoy seguro que esta película cambió vidas en los años 70. Se nota, esa parte se nota y te impacta, porque además cuando entra Leon en la barbería, es que la ven como un alien, como algo totalmente, como si hubiese entrado un extraterrestre en esa barbería, ¿no? Se alejan incluso un poco de ella. De hecho, lo que tú dices es Moretti quien establece contacto con ella, quien le habla como un ser humano, porque es que los demás no saben cómo tratarla, ¿no? Y eso tiene mucho, mucho peso, sí. Chicos, algo más por ahí de... Sí, dime. Un comentario también para completar lo que ha comentado Naucet también. Hay un detalle también muy revelador del compromiso social que tiene Sidney Lumet y que tiene la película, que es, aparte de todo lo que ha comentado, que realmente se convierte, tenemos aquí a un héroe LGTBIQ que se convierte en el héroe del pueblo, ¿no? Porque además que hay un momento también que hay gente LGTB y detrás del cordón policial animándolo también, ¿no? Pero después también hay un momento que me parece muy revelador, que es el vigilante que es negro. El vigilante del banco es el primero que sacan, recordamos,
porque es asmático, entonces lo está pasando fatal, necesita atención médica pues, para controlarle y pararle el ataque de asma, y hay un momento que nada más que sacarlo, la policía se va a tirar encima. O sea, y esto realmente queda sugerido, pero yo estoy seguro que esto es porque es negro. O sea, es el único personaje negro que trabaja en el banco. Claro, de hecho, la cajera sale después diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? Que es uno de los rehenes que trabaja con nosotros, ¿no? Pero sí es verdad que lo primero que hacen es que se le echan encima, sí. Sí, lo primero, o sea, ellos ya han dado por hecho, cuando todavía no han visto quién hay realmente dentro del banco y todo, ya han dado por hecho que el atracador es, o por lo menos uno de ellos, es negro, ¿no? Y después hay otro momento también que comentan que es que un puertorriqueño se le tira al protagonista encima, que le empieza a pegar, y hay un momento que comentan, bueno, ya sabes cómo son los puertorriqueños. Los latinos, o sea, sí. Los latinos, o sea, que realmente, claro, entonces ya no solamente es los gays, los LGTB, los negros, los latinos, ¿no? Porque, claro, estamos, como ha dicho también Javi, estamos en Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, no estamos en un pueblo de Ohio, que ahí sería ya tema diferente todo esto, pero aún siendo una ciudad cosmopolita, de las más cosmopolitas, no de América, del mundo, aún así, fijaros todos los prejuicios que hay, y además encima en Brooklyn, que es un barrio multicultural, con sus más y sus menos y sus problemas, ¿no? Y yo creo que aquí Sidney Lumet hila súper fino, porque te está hablando de eso, de marginación de diferentes colectivos, aunque se centra en el LGBTIQ, pero también toca a los otros, y eso enriquece a la película muchísimo. Me parece fantástica todos estos pequeños detalles que tiene, y los quería comentar. Sí, hay una parte también, perdón. No, a raíz de comentar sobre las situaciones de Estados Unidos en esa época, que es muy interesante. Solo tenemos que ir a una película llamada Detroit, de Catherine Bigelow, que se ambienta en los años 68, que es una película de terror, prácticamente, ¿no? Y cómo tratan a los negros con un racismo bestial, ¿no? Hay que ver la situación tan diferente de ciudades en aquella época como San Francisco, porque San Francisco se podía hacer en los 70, que era la cuna del movimiento gay, como aquella película tan estupenda de Sean Penn, que es la de Harvey Milk, que está muy bien. Era un líder gay, que está bastante representada. Y luego tienes a Nueva York, que era un mundo más cosmopolita, ¿no? Pero sobre todo es comentar lo de la policía, la reacción de la policía. Esa escena me gusta mucho, que es cuando sale fuera y la policía lo único que hace es quiere pegar un tiro. Quiere quitarse de medio. Están todos ahí con la pistola y con la mano ahí, todos ahí, para pegarle un tiro, sea al blanco, al negro o al que sea, ¿no? Porque allí primero es disparar y luego preguntar. Yo creo que digamos que si esa situación hubiera sido, por ejemplo, digamos en otro país, digamos en España, a lo mejor se hubiera reaccionado de otra manera, ¿no? Pero ahí los policías están totalmente tensos, pero es que están tensos con lo que pasa dentro y con lo que pasa fuera. Porque la multitud que se va agolpando ahí es dispar miles de personas que están atentos a todo lo que hacen y dejan de hacer. Y Chas Darden, un estupendo actor que hace del inspector, sabe mantener a toda la policía que está ahí. Dicen, bajad las armas, bajad las armas, bajad las armas. Y luego en la escena donde van a entrar por detrás y sale Sony todo enfadado, quieren entrar y sobre todo quieren librarse de él lo más rápido posible, ¿no? Es que Estados Unidos en aquella época, y incluso yo diciendo que ahora actualmente, con la población negra, población hispana y población incluso china, era de un racismo terrible. Ellos mismos, la sociedad americana, creaba la delincuencia en la gente, ¿no? Está demostrado que, por ejemplo, en Los Ángeles, el FBI incluso hizo tráfico de droga para que todos los negros consumieran crack, para poder controlarlo, ¿no? Unas cosas que hacía el FBI o la CIA por aquellos tiempos, que era increíble, una sociedad tan retorcida como puede ser la de los Estados Unidos, donde el sueño americano muchas veces se convertía en pesadilla, una sociedad donde las clases sociales están tan diferenciadas, ¿no? Y por eso digo que la película es perfecta que se ambiente en esos años 70, porque es que se ve todo como la sociedad americana en aquellos años, afectada por la guerra de Vietnam, afectada por las crisis que ha comentado antes José, por la pobreza, sobre todo por el racismo y por todo, ¿no? Y sobre todo ese tema tan importante sobre el LGTBI, ¿no? Es una película interesante porque ofrece muchas perspectivas y ya digo que 50 años después sigue siendo bastante actual.
Sí, que Sí, además te da la sensación de que no se puede confiar en la policía, ¿no? Que tienen el gatillo muy rápido y además que no están organizados. Si es el mismo Moretti cuando al principio les dice, ¿qué hacéis en las escaleras? Y os he dicho que fuerais al techo, ¿no? A la parte de arriba. Sí. Entonces están totalmente desorganizados. Además, unos van de paisano, otros van de uniforme. Hay como un montón de policía que no está coordinada entre sí. Y luego, volviendo a lo de Sony, lo valiente que es, lo apuntaba Nau, lo valiente que es asumiendo su propia identidad y sus propios gustos. Y entonces ocurre que, claro, te das más cuenta de lo valiente que es, no solo cuando ves la sociedad que le ha tocado vivir, sino cuando ves su familia. Llega su madre y lo que hace es echarle un poco la bronca, aparte ya por otras cosas, pero en esto le dice que, bueno, que la culpa de todo la tiene su mujer porque no le ha dado suficiente cariño, ¿no? Que por eso está con un hombre, ¿no? Entonces sí que es muy... Es que Sidney Lumet te va dejando poquito a poco, un montón de cosas que luego vas como metabolizando y luego ya después de mucho tiempo de ver la película te vas quedando con ellas, las vas uniendo y te vas haciendo pues un personaje que bueno, que es muy tierno. Dime, José. incluso fijaos temas que no era habitual, pero queda esbozada bastante un tema que hoy, por ejemplo, sí hay conciencia social de ello, que es la gordofobia. Queda Ujú. esbozada incluso la gordofobia porque conecta esto que has comentado, Carolina, de la madre, lo que le echa de si Angie te hubiese tratado como es debido, tú no estarías con León, que es un tío, que no sé qué tal. Realmente hay mucho, y además lo dice ella en un momento dice que está gorda. O sea, llega en un momento, parece que es que le echan en cara esto como mujer, Sí, pero es también verdad, como gorda. O pobrecita, sea, sí. ella, a mí el personaje de ella, de Angie, me da muchísima pena porque es que es como, y ella lo dice, sí, que es que estoy gorda. Pues, por ejemplo, hasta eso lo esboza Sidney Lumet en la película, la gordofobia, en el 75. Pero es que incluso, otro detalle más, incluso, que el personaje real, la mujer no estaba gorda. Y los demandó por mostrarla como gorda en la película, ¿no? Y creo que la demanda la ganó por mostrarla como gorda en la película. O sea, O hubo sea, sobre la ¿te refieres a, no, claro, mujer evidentemente no real, a la actriz, sino a la mujer real del atracador? la mujer real del personaje real. No estaba gorda, estaba delgada. Y la demandó. Demandó por ¿Y ganó? presentarla. Y creo que ganó, no sé si ganó $50 de la época o algo así, no me acuerdo cuánto era. Y ganó la demanda porque la había mostrado como gorda, ¿no? Tú fíjate la contradicción de todo, porque me han mostrado así, yo te la muestro así para ver que, oh, increíble, increíble. Muy loco, muy Muy loco, loco. sí. Pasamos a ya hablar de algunas escenas que os hayan gustado más esta vez que la habéis visto o que os hayan impactado mucho. Por ejemplo, Nao. Em, Tengo marcada aquí una que realmente no había apuntado ninguna, quería que fuera algo improvisado cuando ustedes me preguntaran y tal, pero sí que antes, cuando Javi estaba hablando sobre el final de la película, sobre la relación entre Lance Henriksen y John Cazale, em, de repente como que me ha venido un flash de que el propio Scorsese a cierto nivel emula y canaliza a Lumet en el irlandés, porque, a ver, sin contarles spoiler, el final del irlandés es una escena muy larga en un coche donde recoge el personaje de Robert De Niro a Al Pacino y lo lleva a una casa y es una escena prácticamente sin diálogos, es todo narrativa visual, miradas y no tiene música, es todo en silencio absoluto y es literalmente lo que ocurre en el clímax de esta película. Hay un coche, hay una serie de personajes protagonistas que van de punto A a punto B y entre medias va a haber un crimen. Y me encanta cómo juega todo el rato también con el tema de las miradas, cómo cuando llegan al aeropuerto se miran el agente del FBI con el conductor, con Lance Henriksen, en plan para darle la señal en el momento adecuado para hacer lo que tiene que hacer. Y me pareció súper interesante cómo ahí da una clase magistral Sidney Lumet de tensión y de increciendo narrativo, porque realmente, sabiendo todo lo que pasaba en este segundo visionado, parece que literalmente se van a escapar y que se van a subir al avión y en varios momentos del trayecto, el propio personaje de Al Pacino, Sonny, le dice a Sal, lo hemos conseguido, lo he conseguido, lo vamos a hacer. Eh, y,
Y esa esperanza que tiene el personaje luego se transforma en tragedia, ¿no? Y se le ve claramente en el rostro del personaje de Sony, ¿no? Entonces me pareció una de las escenas así más potentes, sobre todo a nivel de dirección, que es una de las cosas que yo más me fijo. Obviamente hay otras muchísimas escenas, me encanta cómo utiliza los traveling, sobre todo al principio, Sidney Lumet, que literalmente nos cuenta con la cámara el espacio en el que nos vamos a mover y establece dónde está cada cosa, la oficina, el cajero, dónde están cada persona, el baño y tal, y es como un personaje más, ¿no? Porque tenemos que saber dónde se encuentra cada lugar para que cuando ellos se muevan, pues nosotros estemos siempre orientados. Y sobre todo me gustan las escenas en las que, como la que comentó Javi, que la cámara directamente no se mueve. La escena, por ejemplo, del teléfono es un plano larguísimo de Al Pacino simplemente hablando en casi primerísimo primer plano y eso obviamente habla del talento interpretativo de Al Pacino y de la inteligencia de Sidney Lumet a la hora de decir, vale, sé hacer muchas florituras con la cámara, pero ahora no se tiene que mover un milímetro porque no va sobre mí. Al hilo de que ha comentado Now, me he acordado de algo que decía Josh Cukor, que decía, yo tengo que poner la cámara en el sitio adecuado y los actores que actúen. O sea, yo pongo la cámara aquí, la coloco aquí y los actores actúen. No tengo que hacer yo ningún esfuerzo más, ¿no? Lo tienen que hacer todo el actor. Lo pongo en un ángulo adecuado, porque esta película, haciendo Lumet, es poner la cámara delante de Al Pacino y que Al Pacino haga su interpretación. Él no tiene que hacer excentricidades con la cámara de un ángulo aquí, un ángulo allá, nada de eso, ¿no? Por ejemplo, como hace Stanley Kramer en esta de Vencedores Vencidos, que mueve la cámara por el juzgado, eso es una maravilla porque da a todos los actores su momento, ¿no? Eso está muy bien. Y al hilo de las escenas yo más o menos las he comentado, ¿no? Pero sobre todo las conversaciones telefónicas entre Al Pacino con su mujer y con su otra mujer, incluso la cena con la madre, la escena de cuando dice la policía que baje las armas. Pero sobre todo, especial algo que no he comentado es yo he comentado antes, es la escena que cuando van a entrar por detrás la policía, sale él encolerizado, creo que es la escena esta de las pistolas, gritando lo de Ática, que es un momento improvisado prácticamente, porque se lo comentó uno de producción, ¿no? Y cómo la gente se anima con él a gritar lo de Ática, que ese momento le da mucha naturalidad, mucho realismo a la película. Y otra cosa que cuenta Ana es sobre todo eso, la puesta en escena, ¿no? Se puede decir la puesta en escena de todos los elementos que hay dentro del banco. Aquí está el baño, aquí está la caja fuerte, aquí están las sillas, aquí está la oficina y tal, ¿no? Y es la amplitud de cámara que daba Sidney Lumet a cada elemento, ¿no? No ves aquí planos fugaces ni cortes de un segundo, sino son planos muy medidos, muy situados, sabes dónde está la barbería, sabes dónde está la gente, sabes dónde está la policía. Por ejemplo, al final, con esa cámara del helicóptero, que eso lo queda, creo que rodó la segunda unidad, todos son planos largos, bien situados para saber dónde está colocado cada uno en la furgoneta. Eso es la buena dirección de Lumet en general, es una maravilla. Sí, estaba pensando en la escena final, que es la que ha comentado Now, que evidentemente está muy, muy bien montada, ¿no? Cómo vemos la reacción de todos. Prácticamente lo que hacen es un mini autobús en eso, ¿no? En ese coche. Y es la primera vez que vemos que salen del escenario que nos tienen acostumbrados, ¿no? De la calle, de la barbería, del banco. Y vemos cómo se abre el plano, vemos la ciudad, vemos cómo van llegando al aeropuerto, ¿no? Está magníficamente bien montada. Y luego la coreografía de lo que pasa dentro del coche, ¿no? De cómo vemos al policía, de cómo vemos la señal que le hace al otro policía, de cómo vemos la reacción de Cazal, de cómo vemos la reacción de Pacino cuando se da cuenta de lo que ha pasado, la cara que pone Pacino, ni siquiera es después de oír el tiro que le pegan a su compañero, no, es cuando le ponen la pistola en la sien. Y entonces todo eso está montado tan maravillosamente bien, que sí que es una de las mejores escenas para mí también de la película. Sí, Javi. Sí, una punta final, perdón. Es una punta final sobre esa escena, porque la comentan cómo se hizo, que la acabo de ver esta tarde, que en esa escena, cuando le pega Langris en el tiro a John Cazal y le empuja y le pone aquí la pistola, eso lo hicieron en una primera toma, lo hicieron enseguida, primera toma. Pero ¿qué pasa? Que la chica que es la cajera Bocazas se quedó ahí sentada, no salió disparada, ¿no? Porque quería estar, el personaje de Pacino empatizó tanto con el personaje que se lo creyó y quería estar ahí, ¿no? Y Sidney Lumet un poco se cabreó con ella. Y a la siguiente escena le dijo a otra de las chicas, dile, tú pégale un empujón a ella que salga por la puerta y
le dijo, tú cógela cuando saca por la puerta, ¿no? Para que fíjate el nivel de, digamos, si no esto como de empatía que incluso cogió esto de la propia actriz respecto a esos dos, porque no se movía de ahí, ¿no? De repente te pasa situación y sales por la puerta a disparar, pero es que ella se quedó ahí porque había empatizado mucho con el personaje de Al Pacino, ¿no? Pero digo, pero que esa escena no está en la película, ella tiene que saber disparar. Yo me quedo aquí, incluso dijo Lumen, no, yo me quedo aquí porque está Al Pacino aquí. O sea, el personaje de Sal, yo empatizo con él, yo me quedo al lado suyo. Y esa escena está genial, está genial. Y luego la parte que tú estabas comentando, Javi, que es cuando él sale a enfrentarse prácticamente a la policía, ¿no? Y empieza a gritar lo de Ática. Eso es muy John Q, que lo estuve mirando el otro día, es que es muy, muy parecido a John Q, claro. Yo vi antes John Q que Tarde de Perros, y claro, es Denzel Washington saliendo a negociar con la policía, pero unos planos parecidísimos, incluso el ritmo de esa escena es muy, muy parecido, así que supongo que será influencia directa, sí. Sí, seguramente, porque y hablando de influencia... Sí, perdón. no. Justo que acabo de recordar que durante la película me acordé en la secuencia justo antes de lo de Ática, cuando le dice Moretti, sale un segundo para que veas cuál es el panorama, ¿no? Y él se pone a ver dónde están todos los policías y tal. Es como una excusa que tiene Sidney Lumet, no solo para darnos esa urgencia dramática de, ostras, menuda cantidad de policías, lo tienes jodido, pero también mostrarnos el espacio en el que vamos a establecer toda la película. Queremos saber dónde está cada edificio, dónde se encuentra cada policía, qué flancos están cubiertos y todo esto. Y son todos paneos que va cortando para que no quede muy largo, pero literalmente va de izquierda a derecha y abarca 180 grados, y me recordó mucho al comienzo de La Ventana Indiscreta, cuando Hitchcock está mostrándonos todas las habitaciones del edificio de enfrente desde el que se encuentra James Stewart con el telescopio, ¿no? Que literalmente te está estableciendo dónde se va a producir la acción de la película y lo importante que va a ser ese lugar. Obviamente tiene mucha más importancia lo que ocurre dentro del banco, pero fuera del banco en todo momento siempre es el contraste, ¿no? Y me pareció interesante que lo hiciera de esa manera, simplemente a base de paneos, de no solo aéreos para mostrar la parte de arriba de los edificios, sino también la cantidad de policías que se encuentran en el lugar. Correcto, te hace una radiografía perfecta de lo que va a ser el escenario y la acción que va a ocurrir, sí. Para que el espectador se sitúe donde está, porque no tienes que hacer la película solamente para enfocar un plano, hacer un ángulo picado o lo que sea, ¿no? Es que la película tienes que hacer para que el espectador no solamente entienda los personajes, sino entienda dónde están, la situación, la limitación, sobre todo la limitación que tiene los personajes que están dentro, lo que pueden hacer, ¿no? Para establecer una conexión, digamos, en tu caso del escenario, de todo, ¿no? Porque la película se puede considerar que es prácticamente teatral, prácticamente, es un solo escenario prácticamente teatral. Y si no me consigue que te establezcas en esa situación, incluso que sea igual o tan agobiante como Dos hombres sin piedad, que también en el mismo escenario. Lo hace de manera genial, pero es sobre todo, más que situar, como contaba al Pacino, es para situar al espectador. ¿Cómo es esto? Esto está aquí, eso está ahí, y tienes que ver cómo está este personaje dentro del banco, y eso es una genialidad. Sí, y algo que no me gustaría irme sin comentar es el cine tan realista, ¿no? De los 70, que te hace sentir autenticidad, o sea, sabes que estás viendo, casi como decía Javi, un documental de la época, ¿no? Detalles tan tontos, igual como que una pared tenga un desconchón, una mancha de humedad, que el cuadro esté mal colocado, que una mesa tenga 15 detalles y figuritas, te lo crees totalmente, ¿no? Luego es verdad que esto va desapareciendo en los 80 y en los 90, ¿no? Tú puedes reconocer una calle como una calle que a lo mejor está en tu ciudad, o una casa, como la casa en la que vives o la casa de tu vecino, ¿no? Ves cómo comen, cómo beben, ¿no? En la escena de la barbería, pues esto sucede de forma más palpable, ¿no? Hay un plato en cualquier parte, una servilleta tirada en otra parte, el palo de una escoba, un dibujo, una camisa colgada, ¿no? Algo que a mí me ayuda a pensar que esto no es un decorado, sino una barbería real, ¿no? Además, donde entran y salen policías que llevan allí 12 horas trabajando. Así que todo esto es verdad que está en esta película y está muy en el cine de los 70. Sí, está presente porque tengo que tener en cuenta que el sistema de estudios de Estados Unidos se acabó en el año 68, 69, 70. Como vosotros bien sabréis, fue la nueva generación de actores como Scorsese,
Coppola, Steven Spielberg y tal, que eran directores como más realistas, ¿no? Vamos a ver, las películas de los años 50 o 60, incluso 40 o 30 de Estados Unidos te montan muchas veces un lugar idílico, un lugar de casas grandes, de vida familiar, de amigos, de sitios impecables, sitios bonitos y tal, ¿no? Y luego en los 70 se vuelve todo en un tono más áspero, mostrando la realidad de cómo era Estados Unidos, ya influenciada por la guerra de Vietnam y sucesos posteriores, ¿no? Y por eso ese cine de los 70 tiene ese atractivo hacia que parece tan realista, ¿no? Que luego en los 80 se cubrió un poco con el cine blockbuster a partir de más o menos de Star Wars, ¿no? Y los 70 tiene, ya digo, ese aspecto, digamos, decadente. Yo creo que la palabra que se puede decir es un poquito como decadente, ¿no? De ese, como he visto también en películas recientes de Tarantino, como era una vez en Hollywood, ¿no? Que es como todo con un tono así como decadente, ¿no? Como estando ese Estados Unidos de los 70. Y la verdad es que está muy representado, ¿no? Por eso esas películas de los 70 tienen como ese encanto de ese contraste de el cine de Hollywood tan glorioso, de los musicales, los años 50, años 70, con esos cines de 70, de tanto cine de autor que mostraba miserias sociales. Porque, por ejemplo, en la película anterior de Al Pacino, que es muy buena, que recomiendo, con Hugh Jackman, El espantapájaros, va de dos vagabundos que van por Estados Unidos y es tremenda, ¿no? Y son películas que ya digo que muestran más una realidad social. Y entonces la Warner, que hizo en los años 30, que mostraba realidades sociales, ¿no? Se puede decir que es cine social. Y la mayoría están bastante bien. Chicos, venga, que estamos terminando. Venga. Sí, yo iba a comentar, es que lo que comenta Javi, además, como había comentado también, que lo había mencionado al principio, se nota en general en todo el arte americano, esa decadencia, ¿no? Por ejemplo, claro, es que veníamos, por ejemplo, en música, que la música de cada época creo que es un medidor excelente para ver el sentir de esa época. Veníamos del Flower Power y de vamos a cambiar el mundo, y de la música hippie y íbamos directo, bueno, iba directo al país, ¿no? Aunque también esto se pegó, o sea, esto también fluyó en Europa, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Iba de cabeza al punk, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, de estos temas de los Beatles, digamos que los Beatles también tenían sus canciones sociales, ¿no? Bueno, y había grupos también de los 60 como los Rolling Stones, que eran en las letras y en la actitud totalmente diferente al Flower Power, ¿no? Pero aquí, en finales de los 60, primero de los 70, empiezan a surgir estos grupos de Velvet Underground, de Stooges, están también los Ramones, por ejemplo, que están hablando de gente que nifa pegamento en la calle, o sea, así de claro, no hablan de, ya las letras se vuelven sucias, la música se vuelve rugosa, ¿no? Pasa incluso en el cómic. Fijaos, por ejemplo, personajes de Marvel, que eran los superhéroes brillantes, ¿no? O sea, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, tal, de repente sale el motorista fantasma, sale Blade, que es un superhéroe negro que caza vampiros, ¿no? O sea, los 70 yo creo que se ve en general en todo el arte de este momento, ¿no? O sea, es una década, pues eso, de decepción, de heridas, y que en Estados Unidos fue muy dura y muy convulsa, ¿no? Y iba a comentar también, antes de pasar, digamos, lo que sería mi escena preferida y tal, el caso real, hablando también, es que volviendo al final descarnado que habéis comentado, el personaje real, John Wojciech, o como se pronuncia, es que su padre era polaco, como sea, su padre era polaco y su madre italiana. El personaje real le cayeron 20 años, pero solamente echó 5. Bueno, porque realmente buen comportamiento, no era un asesino, no era, o sea, entonces, bueno, echó realmente de esos 20 años. La historia real fue un poco más benévola, entre comillas, ¿no? Dentro de que 5 años en la cárcel no es bonito, pero por lo menos no fueron 20, ¿no? Aunque después también he leído que él volvió a delinquir porque, bueno, tenía una vida complicada, ¿no? Como el personaje de la propia película. Y lo que es hablando de mi escena preferida, yo iba a comentar, realmente es una escena, más que nada es un ambiente, que lo habéis comentado también un poco, que esto viene también de 12 hombres sin piedad, que es el ambiente de dentro de la oficina bancaria. A mí el calor no me gusta nada, o sea, quien escucha el podcast, nuestro podcast lo sabe, yo no lo soporto, o sea, a mí el verano no me gusta, me desquicia. Y entonces, claro, yo en la película, claro, recuerdo que me estaba, incluso volviéndola a ver otra vez y sabiendo lo que pasa, yo me estaba poniendo malísimo.
porque es que están ahí dentro, encerrados, ¿vale? Es que van con corbata, no se quitan ni las chaquetas. Dios, quedaros en tirantillas, por lo menos, da igual, es que no, si es que no, os vais a morir. Y hay una parte que me da especialmente angustia, que es que el jefe de la sucursal, el presidente de la sucursal, es diabético, le da, claro, como tiene sed, se ha tomado una Coca-Cola con azúcar, de las que han pedido con las pizzas, y claro, le ha dado un chungo. O sea, entonces, claro, pero el hombre está ahí, que es que no se quita ni la chaqueta, y es como que eres diabético y hay un calor brutal y necesitas atención médica, y estás ahí, genio, figura, y están todos con las chaquetas, las corbatas. Pero claro, esto viene también, por ejemplo, de lo que decíamos, de 12 hombres sin piedad, que el ambiente influye mucho en las decisiones de los personajes y en cómo se comportan, porque la vida real es así. Quien es, ya sea quien odia el calor o quien odia el frío. Cuando no estás en tu ambiente, eso te enerva y te pone de los nervios y eso precipita cosas, ¿no? Y creo que aquí Sidney Lumet lo borda. Creo que él era un utilizador, digamos, genial de la ambientación como método para crear tensión y que al final pues tenía su papel en el estallido que desemboca al final, ¿no? Y esta es mi escena preferida, mi conjunto de escena preferida. La oficina y fuera la canícula de ese Nueva York de verano y todos que se van a derretir ahí dentro. Es que, curiosamente, al hilo de lo que cuentas, la película está ambientada cuando fue una época de calor en Estados Unidos, hacía 30-31 grados, que bueno, para lo que son canarios, malagueños o valencianos, 30 grados no es nada, ¿no? Pero 30 grados no es nada. Ahí empieza, para mí empieza a hacer buen tiempo. Para no mí, es nada, ¿no? Pero bueno, lo curioso que grados en Noruega. Lo curioso es que la película se rodó en otoño. La película se rodó en otoño y hacía frío durante la película. De hecho, hay escenas que tuvieron que ponerle un hielo en la boca a los actores para que no se les viera el vaho del frío que hacía, ¿no? Por eso, si ves actores que llevan la chaqueta puesta o esto puesto como director de banco, es que es verdad, sí que hacía frío a la hora de rodar la película. Incluso a Al Pacino tuvieron que hacer una cosa que hicieron en 12 meses con Piedad, que es crearle un sudor artificial con agua y glicerina para que se viera que estaba sudando, porque la película estaba rodada en otoño. Imagínate, rodar esa película en agosto debía ser mortal, ¿no? Digo, se la rodaban en otoño para tener unas condiciones de rodaje un poquito claro, mejor. Pero cuando has comentado eso, me acuerdo de eso de Cristo del cómo se hizo. Que por cierto, a ver de cómo se hizo, Blu-ray está muy bien, ¿vale? Porque tiene muchas escenas, tiene una hora de cómo se hizo, te cuenta de los actores, te cuenta el rodaje, las escenas finales, alguna anécdota divertida y tal. Creo que el Blu-ray en España no se ha editado. Yo tengo la edición italiana, ¿vale? En DVD sí que está, que se ha editado. Y la película, lamentablemente, no entiendo por qué no está en ninguna plataforma. Eso es verdad. He tenido que alquilarla esta mañana por Prime Video para poder verla. Me ha llevado un rato poder hacerlo. Así que es una pena que una película tan importante e icónica no esté literalmente en ninguna plataforma. Creo que estaba en Filming en su día, pero sí, la quitaron los derechos. Sí. La quitaron porque además yo la tenía guardada en Filming y yo la vi de Filming y la propuse para este programa. Y claro, cuando he llegado a verla otra vez, digo, ¿dónde está mi película? Ya no está en Filming, ¿no? Y bueno, menos mal que la tenía por otro lado. Por cierto, la cuenta de Tannhauser que nos dice que gran película, gran tertulia y programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Di, Javi. No, que yo que siendo de Warner tendría que estar por lo menos en Max, tendría que estar. Pero como HBO Max va a otro rollo, pues no lo sé. Y mira, mejor el último recurso, a no ser que esas coleccionistas, como muchos de nosotros, tengamos la película en Blu-ray y en DVD. Y luego es que no tienes otra alternativa que o comprarla como ha hecho No sé por Prime o simplemente descargártela, porque mejor no deja ningún remedio, porque ir a Videoclub a alquilarla, que Videoclub hay, no hay ningún Videoclub actualmente. O sea que es lo que pasa. José, sí, o sea, decir algo. Aparte de descargarla, que se puede, que eso es un tema polémico, ¿no? O sea, que nos recomendamos. Sí, pero bueno, se puede. Se puede, pero nos recomendamos. Que se puede. Pero aparte iba a comentarlo. Yo está también, por ejemplo, en la biblioteca de mi barrio, está en DVD. Está ¿vale? Todo en las bibliotecas. Todas las películas de las que hablamos están en las bibliotecas y además es que con un simple carnet de forma gratuita te la puedes llevar a casa. Aparte, otro detalle que contar de la película que no sabía, ¿no? Yo estaba viendo algunas cosas por Wikipedia y tal,
Hay un remake de la película, un remake de Hong Kong, del año 87, que yo no la he visto. Y No lo sabía yo eso. sale el actor este de In the Mood of Love, ¿es Tony Leung? Tony Leung, sí. Sí, es Tony Leung. Tony Leung, en el año 87, es un remake de Tarde de Perros. Creo que está con otra perspectiva, pero ponen que es remake. Y me he quedado sorprendido de que hubiera un remake de esta película. ¿Pero es con el mismo título o qué título tiene? El título es en chino, pero yo chino no sé. Vale, bueno, vale. Ya lo busco luego. Lo estoy buscando. No lo sé. Vale. Luego te lo pasaré. Bueno, pues chicos, ¿se os ha quedado algo más en el tintero que estáis pensando así de Tarde de Perros? De esta última vez que la habéis visto, algo que os guste mucho. Por ejemplo, y para terminar, porque a mí no me gustaría irme tampoco sin decir esto, me gusta mucho la relación que tiene Sony con Moretti. O sea, no sé si es la primera vez que vemos reflejado tan bien esa empatía del negociador con la persona que está atracando, ¿no?, un banco o bueno, que está en una situación de amenaza y se tiene que negociar, ¿no? Luego se ha desarrollado mucho en el cine, pero me gusta mucho porque además es que se ve que Moretti los quiere ayudar. Realmente es un personaje positivo y de todos los que hay, posiblemente le haya tocado el mejor policía, ¿no?, para negociar. Es el único policía que no quiere pegarle un tiro. Sí. Lo único. Lo único que quiere pegar un tiro. Quiere solucionar la situación mediante el diálogo, empatizando con él. Y luego otro detalle interesante, si os habéis fijado, es que no hay banda sonora. Sí, no hay. No hay banda sonora. Esto incluso le da más autenticidad, es que no hace falta ni para reforzar ninguna escena, no hace falta. Solamente hay una canción y poco más, ¿no? Pero comenta Carol, es verdad, es que es el único policía que no quiere pegarle un tiro. Es que eso es la escena, que están todos ahí, pegarle un tiro, incluso cuando llega el FBI, Van Helsing, que lo primero que hace es quiere cargarse al Pacino, es que le ven la cara, quiere cargarse al Pacino, quiere cargárselo. Pero tengo que establecer una mediación para que la situación se resuelva sin que haya ningún herido, ningún muerto ni nada. Es lo que he comentado antes. La policía primero quiere disparar, preguntar y quitarse la situación lo antes posible. Porque la película transcurre a lo largo de un día, desde la mañana hasta la noche. Es un día nada más. Son 12 horas. Sí, situación lo antes posible. Si puede pegarle un tiro sin que la multitud lo vea, se lo pegará. Sí. Una cosa antes de terminar, he encontrado la película. La película se llama People's Hero, el héroe de la gente, de 1987, director Derek Yee, y es de Hong Kong. Así que People's Hero. En Film Affinity está, ¿vale? Si la buscáis por la filmografía misma de Tony Leung, he bajado al 87 y está ahí, People's Hero. Curiosidad y gracias por descubrírnoslo. Sí. Yo que no lo sabía. Mientras esta tarde digo, oye, pues la voy a buscar luego, os paré. Sí. Chicos, Nau, ¿algo más que estamos terminando? Simplemente me ha venido a la cabeza eso que estaban comentando de la relación entre el negociador y el atracador, que yo creo que sienta las bases de lo que luego veríamos décadas más tarde en muchas películas donde hay una relación muy especial entre el atracador y el negociador. La propia película Negociador con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, John Q, donde vemos a Robert Duvall y Ray Liotta y esa relación que tiene con Denzel Washington. Y se me había ocurrido otra, a ver cuál era. Habían varias y es verdaderamente curioso cómo esa... bueno, nombré a Forest Whitaker. Forest Whitaker y Colin Farrell en Última Llamada, por ejemplo. También puede ser, Plano Oculto. Correcto. Clive Owen y Denzel Washington. Aunque Denzel Washington en este caso es al otro lado, como policía. Hay muchas películas que tienen así esa dinámica tan interesante. Y yo creo que también es importante porque si no hay ninguna persona que conecta a nivel humano con el personaje del atracador, pues al final, pues claramente vas a ponerte en el lugar del atracador y yo creo que la película tiene que saber jugar esa fina línea de ver el lado de ambas personas o ambos grupos, dependiendo de qué sea, para que no te quedes solo con una parte, porque si no es muy fácil antagonizar. Sí, pero fíjate que yo creo que estaba pensando en eso de la figura, porque este policía, Chazolín, es policía, no es negociador, es policía, ¿no? Por eso quiero establecer en qué punto apareció la figura del negociador en la policía, porque un negociador
no es un policía cualquiera. Yo creo que es alguien que tiene estudios psicológicos para ser negociador. Puedes coger, oye, tú, negociador, ¿no? Y Charles Landing, sin ser psicólogo ni nada, su personaje quiero decir, establece una conexión emocional que, como un negociador que hubiera tenido mucho estudio de psicología, y lo hace bastante bien. Pasa que yo no sé hasta qué punto la policía, o en qué momento la policía tiene negociado sí. eso su cuerpo de seguridad, no lo sé. Yo creo que aquí se deja entrever que Moretti tiene una especie de psicología natural, ¿no? Que le sale también con Leon cuando empieza a hablar con ella, ¿no? Así que sí. Así que creo que es algo más natural y supongo que Sidney Lumet lo mete aquí como reivindicación de lo que debería ser, ¿no? Frente a todo lo que es. Que me parecía alucinante que tú dijeras, Javi, que se ponía como ejemplo de cómo se debe tratar, al menos por la policía, cómo se debe tratar la resolución de un atraco, porque no se puede tratar peor por parte de la policía. Y aquí se ve bastante claro. Me parece curioso. Bueno, chicos, pues ya está. Terminamos Tarde de Perros, que es una película maravillosa. Yo esta vez que la he vuelto a ver, me ha vuelto a gustar muchísimo. Me deja un pozo de nostalgia y bueno, y también supongo que sí, de nostalgia de este cine de los 70. Es que esta película es muy de los 70. Y bueno, me ha vuelto a fascinar y espero que la gente la vea, porque hay mucha gente que nos ha comentado también que, bueno, que no ha visto Tarde de Perros y bueno, yo lo noto también mucho en los me gustas y en los comentarios que dais, bueno, que a veces no habéis visto la peli, ¿no? Y por eso comentáis menos o dais menos me gusta, ¿no? Tenéis que ver Tarde de Perros porque es una película maravillosa y espero que os hayamos ayudado o animado a ello, ¿no? Chicos, José, ¿qué tal? ¿Nos vamos? Nos vamos ya, ¿no? Parece. Venga. Y bueno, gracias Nau y Javi por estar aquí, invitados de lujazo total y dos auténticas enciclopedias andantes de cine, de verdad. O sea, es maravilloso estar con vosotros aquí. Otro programa. Sí que lo son. Sí que lo Gracias, son. muchas gracias. Un beso enorme, chicos. Venga, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Adiós.